Gracias por acompañarnos. El mensaje de la palabra de Dios comenzará en breve. No olvide compartir con sus amigos la transmisión en vivo. Bueno, mi hermano, espero que eh, chequemos el sonido aquí. ¿Cómo se oye? ¿Bien? Ok. Bueno, hermano, espero que hayan tenido un día de acción de gracias muy provechoso, con reunión de toda la familia. Sé que fue un día muy especial para todos nosotros, lo es para las personas de esta nación. Y lo es muy especial para nosotros porque no se trata únicamente de comer, se trata de darle las gracias a aquel que hace posible no solamente los alimentos, como fue el origen de esta celebración, sino que Él es el dador de la vida y también Él es el que nos rescató de la esclavitud del pecado. Eso es más importante para nosotros y por eso aunque todos los días para el pueblo de Dios son días de dar gracias, y no solo días, sino momentos constantes de dar gracias, pues nos alegramos de que otras personas también tengan al Señor en sus corazones en ese día. Así que la pasamos muy bien y espero que ustedes la han pasado también de igual manera, y pues le dimos gracias al Señor por muchas cosas, no solamente por la vida, sino por todo lo demás. Su presencia, su amor, su misericordia, su compasión, su gracia, la cual hemos visto en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos rodean, nuestros seres queridos. Así que mi hermano, con eso en mente nosotros pues pongamos nuestra mente para hablar hoy de un tema que es un tema muy importante. Vayan sacando su Biblia en Romanos en el capítulo 5, va a ser la base para que nosotros tratemos de dar este mensaje y sacar el provecho que la palabra de Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros vemos el accionar de la gente, vemos cómo se comportan en la vida, nos damos cuenta que de todos los billones de personas que hay aquí en este mundo, pues no hay una sola que parezca tener la virtud de hacer todo en forma correcta. Sí, durante toda la historia sabemos que hubo alguien, y los cristianos sabemos que ese alguien fue nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo y que no fue contaminado por el pecado. Pero después de eso nosotros decimos, ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿Cuál es el problema del mundo? ¿Por qué razón no parecemos encontrar la fórmula mágica para que nosotros podamos desarrollarnos en una vida sin pecado, sin preocupaciones, sin tribulaciones, sin pruebas, etcétera, etcétera? La verdad es que no podemos encontrar nadie que pueda decir yo estoy seguro, yo estoy bien con Dios y yo no cometo pecado. El pecado quedó para mí, quedó hacia atrás de mi vida. No hay absolutamente ninguno. ¿Por qué razón? Porque nosotros, según el apóstol Pablo, y tal como lo expresa en el capítulo 5 de Romanos, nosotros venimos con algo dentro de nosotros. Nosotros, por el pecado de un hombre, estamos infectados por esa accionar de esa persona al comienzo de la humanidad. Dice el apóstol Pablo que nosotros estamos infectados del pecado de Adán. A Adán se le dio un mandamiento, no comas de tal fruto, de tal árbol, y Adán comió. A partir de ese momento nosotros sabemos que hay algo malo en la humanidad. Cuando yo estudiaba, por ejemplo, para la carrera de contador público, una de las clases que a mí me gustó mucho fue el área de auditoría. Porque el área de auditoría se enfoca en buscar lo más profundo de las cosas que suceden en una empresa. Se trata de buscar cómo resolver los problemas, pero antes de resolver los problemas nosotros tenemos que dedicarnos primero a determinar
¿cuál es el problema? Y segundo, la causa del problema. Ya después que nosotros hemos encontrado cuál es el problema que existe, podemos analizar después cuáles son las causas que dieron origen a ese problema y después sugerir cuáles son las posibles alternativas para resolver dicha situación. Si nosotros utilizamos eso, tendríamos que analizar por qué razón nosotros estamos infectados por el pecado de Adán. En primer lugar, podemos decir que si usted quiere analizar qué es el problema es el pecado. Y basta con que usted encienda la televisión, basta con que usted encienda la radio, o aún vea el internet y se comience a ver y oír y escuchar todo lo que sea ahí, vamos a encontrar que todo está lleno de pecado. Encontramos que hay personas que son violadores, personas que matan, personas que roban, vemos que hay terroristas, vemos que hay homicidas, vemos que hay personas que se ocupan de hacerle daño a los demás y aprovecharse de la buena fe de los demás. Vemos que hay toda clase de maldad en el mundo entero y esto por causa del pecado. Pero no solamente es causa del pecado, sino que vemos que también hay cuestiones de muerte, hay enfermedades, uno pasa por una serie de tribulaciones, uno pasa por ataque al corazón, personas pasan por diabetes, otros pasan por cáncer, etcétera, etcétera, toda clase de enfermedad. Y entonces cuando nosotros decimos, oye, pero ¿por qué es todo esto? ¿Por qué suceden todas estas cosas? El apóstol Pablo nos da una respuesta y está en Romanos, capítulo 5 de Romanos, en el versículo 12. Si me acompañan ahí, por favor, para que vayamos analizando eso, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Si vamos un poquito más allá, antes en el capítulo 3, en el versículo 23, el mismo apóstol Pablo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. O sea que no hay ni uno solo que sea justo, ni uno solo. Y el apóstol Pablo da la razón de eso. Por la desobediencia de Adán, el primer hombre, el primer Adán, nosotros padecemos no solamente el pecado que mora dentro de nosotros, que es parte de los genes que nosotros tenemos, sino que como consecuencia del pecado también la muerte entró también en este mundo. Y así vemos que nosotros en algún momento de nuestra vida el deterioro de nuestro cuerpo va a ser tan grande que pasaremos a mejor vida. Físicamente vamos a morir. Pero no solamente Adán nos infectó de manera física, nos infectó de manera espiritual. Porque nosotros también, igual que él, nosotros tenemos el pecado que mora en nosotros y que solamente con la intervención de algo especial, de algo sobrenatural, es capaz de redimirnos de todo este problema. Nosotros todos hemos pecado. Pero nosotros vamos a decir, bueno, pero yo no estuve ahí cuando Adán pecó. ¿Yo qué tengo que ver con que Adán haya pecado? Sí, nosotros no estuvimos ahí, pero por el solo hecho de que Adán pecó y es el padre de toda la humanidad humana, todos nosotros estuvimos en él cuando él cometió desobediencia a Dios directamente. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer, nosotros vemos que pasa durante 9 meses un ser que va a nacer. Durante 9 meses ahí está en el vientre de la madre y se está desarrollando y salen angelitos que son la alegría de los padres. Pero estos angelitos años después se van convirtiendo en los diablitos que nos quitan toda la paciencia del mundo y cuando ellos tienen uso de razón, estos angelitos se transforman en toda clase de personas, cometiendo toda clase de pecados, cometiendo toda clase de vejámenes, cometiendo toda clase de cosas
que Dios cuando le dio el derecho a la mujer y le dio la alegría y el gozo de que lo tuviera, ¿verdad? La mujer y los padres jamás pensaron que esto podía suceder. Nosotros, dice el apóstol Pablo, nosotros no somos pecadores porque pecamos, es al revés. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y hay que reconocer esto. No hay manera de que uno en su vida normal, aún cristiano siendo cristiano, no hay manera de que nosotros no cometamos pecado cada día y por lo tanto requerimos de algo muy especial que vaya a sobrepasar ese defecto que tenemos dentro de nosotros. Entonces el pecado nos infectó totalmente y nosotros vamos a ver en el transcurso de este mensaje que la cosa se refiere a dos personas. Primero Adán y después Cristo. Adán es el que nos infectó de pecado, pero Cristo es el que nos redimió de pecado. Dios corrigió a través de Jesucristo, corrigió el defecto que nosotros. Y vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo. El apóstol Pablo dice en el versículo 13 y 14, si me van siguiendo en el capítulo 5, dice en el versículo 13 y 14, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. En el 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Recuerden, desde Adán, el primer hombre, hasta Moisés, que fue el dador de la ley, o sea, en la ley de Moisés, donde se establecieron los 10 mandamientos durante ese periodo. Antes de Moisés y después de Adán no había ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Está hablando de que aunque hubo un periodo en que no había ley que revelara el pecado, sin embargo, la gente moría, la gente seguía pecando. Entonces, ¿cómo podemos entender esta parte? Si estamos infectados de pecado, independientemente de que no hubiese ley que estableciera y que revelara cuál es el pecado que nosotros estamos cometiendo, y aunque no hubiese absolutamente nada que se inculpara a alguien que cometiera pecado en ese periodo, sin embargo la gente seguía muriendo, la gente seguía teniendo problemas, la gente tenía siguiendo enfermedades, la gente seguía cometiendo espiritualmente pecado. Entonces, si nosotros nos quedamos en que no hay manera de poder resolucionar esta situación, eso sería un espectáculo deprimente, sería triste, no habría esperanza ninguna para poder sobrepasar esta situación. Pero animémonos, si Adán nos infectó de pecado, Cristo es el que nos corrigió espiritualmente de ese pecado. No tenemos que vivir a la manera de Adán, ser como él, vivir como él, vivir según lo que él hizo. El apóstol Pablo nos dice en el versículo 15, si me siguen por favor, pero el don no fue como la transgresión. Hablando aquí del don, el don es el regalo de Jesús. Ese es el don, pero el don, el regalo de Jesús, no fue como la transgresión, que fue el pecado de desobediencia. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjense que menciona 2 veces la gracia aquí en este caso. Está diciendo que perdón no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, mis hermanos, estamos diciendo aquí que lo que Adán hizo a nosotros, Jesús deshizo por nosotros. Lo que nos dio el regalo de que habla
en el versículo anterior, ¿cuál fue ese regalo? Fue la muerte de Jesús. Jesús fue el regalo que Dios le dio a la humanidad para poder deshacer lo que el pecado de Adán hizo en nuestra vida. De tal manera que ahora no podemos vivir o no tenemos que vivir de la manera en que Adán nos infectó para que viviéramos. Ahora sí tenemos una oportunidad y una esperanza de poder tener un regalo para poder deshacer aquello que Adán nos hizo al comienzo. El pecado de Adán nos trae culpa, pero el regalo de Jesús nos da gracia. El pecado de Adán nos arruinó, Jesús nos redimió. El pecado de Adán es muerte eterna, la muerte de Jesús da vida eterna. Lo que hizo Adán y lo que hizo Jesús no es una comparación. Cuando hablo de que no es una comparación, no es simplemente que el pecado de Adán nos hizo esclavos del pecado y que vino Jesús y con su llave pues, nos quitó las esposas del pecado, nos quitó las cadenas del pecado y ya está. No, eso no es de comparación, no es así, no es uno por uno, es algo más. La gracia de Jesús, la gracia que Jesús nos dio por medio del sacrificio, del regalo de Jesús, es muchísimo más grande y poderoso y sobrepasa totalmente el pecado y el efecto del pecado que Adán hizo en nosotros. No hay manera de comparación. Y si no, leamos Romanos 5:16, el versículo 16 de Romanos, donde dice: y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Se menciona la palabra justificación, el regalo de Dios, la consecuencia del regalo de Dios, o sea, la consecuencia de la muerte de Jesús para la humanidad, tuvo un efecto de justificar a aquellos que por fe en ese sacrificio reciben a Jesús en su corazón. Es algo maravilloso, no tiene comparación. El ser justificado es algo mucho más importante que ser liberado únicamente del pecado. Tiene mucho más efecto, digamos. El pecado de Adán nos puso en el camino de la condenación, pero el regalo de Jesús nos puso en el camino de la justificación, que es una gracia de Dios. Entonces, mi hermano, ¿cuál va a ser la diferencia que hay aquí entre la dimensión del pecado y la dimensión de la gracia? Vamos a Romanos 5:17, acompáñenme por favor. 5:17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, ya lo identifica, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Me gusta esta parte y quisiera repetirla para que quede un poco flotando en el ambiente. Dice el 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Jesús nos rescató, pero Pablo dice, el sacrificio de Jesucristo va mucho más allá, tiene una mayor dimensión. Y para hacer esta ilustración, el apóstol Pablo habla de un caso particular. Yo quiero aquí mencionar un caso práctico en la vida, una ilustración, algo que sirva de analogía de lo que estamos hablando. Supóngase que usted va por la ciudad de Miami y de pronto un policía allí se le esconde y le hace una trampa de velocidad. ¿Recuerdan eso? Que se esconden para que usted no lo vea y usted pasa flyado allí y de pronto tiene al policía detrás y le dice: deme su registración y su licencia. Y ve y le dice: mire, usted venía a 100 millas por hora cuando debe ser 35 nada más, así que le voy a poner un ticket. El hombre comienza a llorar y, bueno, si es el hombre, llora de verdad. Si es la mujer, aunque llore, ya sabemos cómo es la cosa. Pero el hombre, si llora, pues llora de verdad. Comienza a decirle que, pero ¿dónde agarro yo 180 y pico de dólares? ¿Cuánto me van a poner puntos
en mi licencia, el seguro me va a subir, además no tengo que pagar eso y que, bueno, todo aquello. El policía le dice, bueno, mire, yo sé que cometiste la violación, pero no te voy a dar un ticket. Eso que acaba de hacer el policía, en comparación con la violación que hizo la persona, eso se llama misericordia. Pero misericordia es una sola parte de la gracia de Dios. La gracia de Dios es mucho más grande que eso, va mucho más allá. La analogía correcta sería, usted viene, pasa por la ciudad de Miami, pasa a toda velocidad, el policía viene, se le pega detrás, le dice pull over, hágase al lado ahí y sáqueme la licencia y la circulación. Y aquel viene y comienza a llorar el conductor. Comienza a decirle que que es muy caro, que no tiene dinero, que qué barbaridad, que no ha ganado nada, etcétera, etcétera. Y el policía, impávido, comienza pues a hacerle el ticket, ¿no? Y le dice, ese es el ticket. Usted está claro que usted violó la ley, usted venía a 100 millas por hora en vez de venir a 35. Hay evidencia, y aquí miren, está registrado en mi cámara que usted venía a esa velocidad. ¿Está claro? ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, sí, pero bueno, ok, dame el ticket. Sígueme, se va con él a la corte, paga el ticket. Ya no tiene que pagar nada a la persona. Pero además de eso, le dice el policía al juez, bórreme absolutamente todo lo que quedó en ese ticket. Que no quede ningún rastro, ningún registro de que hubo un ticket ahí para este señor. Pero la cosa no para ahí. Viene el hombre, después de que le ha pagado el ticket, después de que le ha borrado el registro, todo el récord de policía, viene y lo hace usted alcalde fuerte de la ciudad de Miami. No solamente ejerció misericordia, no solamente ejerció compasión con usted, sino que tuvo algo más. Le dio la gracia de que usted, todo lo que hizo fuera borrado de su récord y pagó el precio por el ticket. Y además de eso, lo hizo alcalde. Además de que Jesús en su sacrificio nos libra de toda la mancha que tenemos de pecado, la fe en Él hace que el Señor, que Dios nos dé la justificación, que significa que somos hechos justos ante Él. Y ya nuestros pecados no son recordados por nadie. Él no se acuerda de nuestros pecados. No hay registro de que hay pecado de por medio. Esa es la analogía. Cuando Dios interviene con el regalo de Jesucristo en nuestras vidas, no solamente nos da el regalo de su muerte, que tiene la virtud de darnos vida espiritual a nosotros, sino que nos hace rey y nos hace que en determinado momento estemos reinando con Jesucristo cuando Él lo decida y venga por segunda vez. Pero ¿cómo funciona esto? ¿Cómo es que esa gran diferencia en el tratamiento del pecado y la gracia de Dios? ¿Por qué es que se da de esa manera? El apóstol Pablo dice, y nos da una tercera razón, que somos afectados de manera suprema por la gracia de Dios. Manera suprema. Cuando habla de manera suprema, está hablando que lo último que Dios podía habernos dado, estaba ya dado con el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Pablo lo resume esto en el versículo 18 del capítulo 5 que estamos leyendo. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Uno puede decir, pero yo no estuve cuando Jesús, de la igual manera que digo que yo no estuve cuando Adán pecó, yo no estaba ahí. Sin embargo, según lo que dice el apóstol Pablo, nosotros no estábamos ahí, pero por el simple hecho de que Adán pecó nos infectó nuestra vida. Tuvo que venir Jesucristo
para que con su sacrificio Él viniera a corregir espiritualmente esos efectos del pecado, esas consecuencias que de Adán, del pecado de Adán, porque eso se tradujo a nosotros y nosotros ahora con fe en Jesucristo venimos y tenemos la corrección de vida espiritual que Jesús hace en nosotros. Pero lo que Jesús hace, las consecuencias de su acción, si la desobediencia de Adán no hizo que nosotros tuviésemos el pecado y como consecuencia del pecado entró la muerte en el mundo, con el regalo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ya eso se quedó atrás. Eso rebasó completamente. ¿Por qué? Porque no hay pecado. La lluvia de pecado que nosotros vemos diariamente y que el mundo comete, los pecados que nosotros cometemos, jamás serán suficientes como para detener el tsunami de la gracia de Dios, de la bendición de Dios, con tal de apartarnos completamente de esa situación de esclavitud en la que nosotros nos encontramos. No hay comparación entre los efectos del pecado de Adán en nosotros con el regalo de la justificación que Dios hace con nosotros por el sacrificio de su Hijo. Cuando Dios ve la fe que nosotros ponemos en su Hijo, cuando nosotros oramos pidiendo perdón, Él no se fija en la persona miserable que está pidiendo perdón, sino que ve el sacrificio de su Hijo. Él ve la gloria de su Hijo cubriendo a esa persona que se está refugiando en el sacrificio de su Hijo amado. Y por eso es que lo perdona. Por los méritos de Cristo, no por los méritos de uno. Y si alguien piensa que haciendo cosas buenas, como algunos piensan, algunos pretenden hacerlo, si haciendo cosas buenas humanamente voy a llegar al efecto o acumular tantos méritos como para poder justificar y poder sobrepasar el pecado de Adán, está muy equivocado, completamente equivocado. Algunos piensan eso. Que me voy a portar bien, voy a hacer de mi vida lo mejor y ya, para que el Señor me tenga en cuenta todo lo que yo estoy haciendo y entonces en determinado momento, pues en la balanza del pecado con la cosa buena que estoy haciendo, el Señor con su misericordia me va a perdonar. Eso no funciona así. Es la gracia de Dios, es el sacrificio de Dios a través del Señor Jesucristo. Es el que nos da la oportunidad de que así como nosotros no estuvimos en su muerte, pero cuando ponemos la fe en su sacrificio, nosotros estamos en ese momento asemejando la muerte que tuvo el Señor Jesucristo y la resurrección de ellos. Todo esto se traduce en el bautismo. En el bautismo dice el apóstol Pablo que es como la semejanza de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y Él nos ata, nos agarra, para que podamos salir como una criatura nueva, ya no contaminada por el pecado, y dando la oportunidad para que nosotros podamos vivir bien de ahí en adelante. Vamos al 20 para concluir en esta parte. Dice el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto fue como un terremoto para la gente en su tiempo cuando se dijo esto. Porque ¿cómo es posible que la gente hacía cosas buenas y trataba de cumplir la ley, supuestamente para estar bien con la justicia de Dios? Y sin embargo el apóstol Pablo aquí les lanza un terremoto en la expresión diciendo que la ley se introdujo no para que la gente pudiera ser justificada, al contrario, sino que la ley se hizo para que se incrementara el pecado. Y cuando la ley revelaba el pecado, también este se incrementaba. ¿A qué no pudieron entenderlo? ¿A qué no pudieron entenderlo? Pero es la muerte del Señor Jesucristo que nos da a nosotros sobreabundancia
de gracia, de tal manera que cualquier pecado que nosotros podamos cometer, cualquier flujo, cualquier inundación de pecado que haya en nuestra vida, no existe absolutamente nada que pueda anteponerse a la gracia de Dios por medio del Señor Jesucristo, las bendiciones que se reciben. No hay represa que pueda contener las bendiciones que el Señor nos da a todos nosotros. Dice Pablo, ¿quieres sobrepasar el pecado? Solamente se puede hacer por gracia. La ley no justifica a nadie. Cuando el pecado se encuentra con la gracia, mi hermano, el pecado siempre pierde y la gracia siempre gana. No existe absolutamente ningún pecado. Traiga cualquier pecado de cualquier persona, tráigalo ante el Señor Jesucristo y va a ver que no importa el pecado que sea, cuando ese pecado se trae y se mete en el ring con la gracia siempre vence al pecado. ¿Sí o no? Dios siempre gana, mis hermanos. Dios jamás pierde. Y la persona que confía en Dios, que confía en el sacrificio de su Hijo, también sale victorioso. Por eso decimos en el título, nacimos para perder, pero hemos sido escogidos desde el comienzo del mundo para vencer por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, cuando usted salga de este lugar hoy y usted agarre su carro y llegue a su casa, y cuando usted vaya al trabajo, cuando usted se reúna con sus compañeros, con sus amigos, el que va a clase, el que se reúna con sus compañeros de clase, cuando usted se reúna con sus familiares, van a haber dos tipos de personas. Unos que llevan la infección del pecado de Adán y otros que han sido liberados por la gracia, el regalo de nuestro Señor Jesucristo y el don de la gracia de nuestro Padre Celestial, dándonos la justificación. ¿Cuál de los dos lugares usted pretenderá estar? Nosotros pretendemos estar siempre en donde el Dios de toda gloria es el que siempre gana. Quiero finalizar esto con una observación nada más. Espero que hayan comido mucho en acción de gracia en el día de Thanksgiving. Es costumbre comer como loco, era mucha comida. Nosotros también aprovechamos para estar con mi hermano y su familia y la familia de ellos que estuvieron ahí, estuvimos muy gozosos. Espero que todos nosotros también hayamos estado de igual manera. Pero me estaba poniendo a pensar si realmente el día de acción de gracia es para comer pavo. Es para reunirse y comer como loco y hacer regalos. No quiero tocar otras festividades que sucede lo mismo, pero quiero circunscribirme únicamente al Día de Acción de Gracia. Día de Acción de Gracia. Para nosotros celebrar el Día de Acción de Gracias que esta nación celebra, nosotros no tenemos que esperar a este día, estos 3 días que pasaron. Día de Acción de Gracias para el cristiano es día de todos los días, es día de todos los momentos, es día de todas las oportunidades. Porque nosotros hemos visto la gracia de Dios en nuestra vida, hemos visto los milagros de Dios en nuestra vida. El simple hecho de salir de la esclavitud, de dejar aparte, dejar a un lado todas nuestras actuaciones, toda nuestra forma de ser y ser transformado y permitir ser transformado por nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu durante tantos años, de tal manera de que las personas ya no reconozcan en nosotros las características que nosotros teníamos cuando eran nuestros amigos. Quiere decir que la transformación sí ha venido teniendo efecto. Y por eso hay que dar gracias todos los días. Nosotros vemos ese milagro en nuestras vidas. Y como lo vemos, tenemos que decirlo, tenemos que expresarlo bien claramente a todo el que nos rodea.
Y no solo expresarlo, sino compartir con otros también ese regalo que nosotros recibimos, para que los demás también sigan dando gracias todos los días y no haya un día único en el que se celebre el Día de Acción de Gracias. Motiva esto a todos nosotros, a ustedes, mis hermanos, para que tengamos una actitud de agradecimiento diario en todos los aspectos, porque yo sé que nosotros oramos cuando vamos, nos levantamos, cuando comemos, cuando tenemos una situación, le damos gracias al Señor por la vida, por el trabajo, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos, por nuestros compañeros, por el gozo de estar aquí reunidos en su nombre, etcétera, etcétera. Pero le damos a veces gracias cuando nos pasan enfermedades. Y yo muy poco escucho cuando él dice, gracias Señor por el cáncer que me trajiste. Gracias Señor por la enfermedad que pasé. Gracias Señor porque el accidente que tuve. No, nadie da gracias. Pero si nosotros creemos y estamos convencidos que Dios es el que controla nuestra vida y todos los eventos de nuestra vida, tenemos que darle gracias por todo. Y que nuestra actitud sea una actitud de agradecimiento constante. Estoy seguro que muchos así lo entienden. No estoy diciéndoles nada nuevo, pero es una cosa de practicar. Me llama la atención que se llama Día de Acción de Gracia, acción de gracia. ¿Cuál fue la acción? La acción es de dar gracias nada más. No, la acción es de la vida de uno todos los días, como se mencionó anteriormente aquí, presentar como sacrificio vivo nuestro cuerpo para que agradezca al Señor. Una vida de sacrificio, una vida de acción, de dar gracias por los hermanos que estamos, de dar gracias por todos los miembros que todavía están en esta congregación y orar y dar gracias por aquellos que se nos van a unir para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mi hermano. Gracias por habernos acompañado. Por favor, dele like al mensaje en la palabra de Dios y compártalo con sus amigos. Dios le bendiga.